Hola, buenos días. Que Dios les bendiga en este domingo precioso. Amén, el mes de enero. Gloria a Dios. Hoy quiero que leamos juntos un texto aquí, una historia preciosa, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 22. Amén. Lucas 12, 22. Dice ahí la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad Jesús entra en un tema tan delicado como lo es el dinero, como lo es el papel de las posesiones en la vida de aquellos que quieren seguir sus pisadas. Amén. De entrada, Jesús, fíjense acá en todo esto que hemos leído, Jesús está reconociendo que el afán, la ansiedad, la preocupación forman parte de la vida cotidiana de la gente, ¿sí? Porque ellos piensan que no tendrán que comer, que no tendrán que vestir, y cuando consideran su situación, sus circunstancias, entonces el miedo, el temor se apodera de sus corazones. Amén. Y esto Jesús lo está reconociendo. Pero claro, piensen ustedes, ¿cómo no sentir ese miedo cuando vivimos, por ejemplo, nosotros en una nación como España, ¿sí? Donde vemos que el gobierno nos está comiendo y pretende comernos todavía más a base de impuestos, ¿sí? Donde vemos que la economía, hoy mismo, la economía se está acentuando todavía más en picada, está yendo en picada, ¿sí? Se está deteriorando a pasos agigantados, no solamente por las acciones y las cosas que está haciendo este gobierno, sino también por lo que se ha hecho antes con otros gobiernos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las personas, cómo la gente en España, en este caso que estoy poniendo, no va a sentir ese miedo, esa preocupación? Cuando tiene hoy que necesidad de escoger si poner la calefacción con este frío que está haciendo por estos meses de invierno o si comer. Apago la calefacción o la pongo o como. O no hay calefacción. Amén. Si es que tiene la oportunidad y la opción de escoger una de las dos. Entonces, ¿cómo no sentir miedo, por ejemplo, en naciones como Cuba y Venezuela, donde el hambre, la necesidad, la miseria se ha establecido ahí durante décadas? Como una familia, como alguien en esas naciones que están viviendo semejantes circunstancias tan terribles, de opresión, de falta de libertad, de 20 cosas, ¿cómo no se va a apoderar de ellos el miedo, la preocupación, la ansiedad, el afán de los que Jesús está hablando acá? ¿Cómo no sentir ese miedo cuando se ve que las políticas que están estableciendo los gobiernos de determinados países van a llevar inevitablemente a la quiebra, a la miseria, al desempleo, a todas esas naciones? Entonces, cuando un ciudadano de a pie,
Cuando un hombre, una mujer común y corriente que vive en un entorno así, considera y se da cuenta de lo que está sucediendo en su lugar, donde vive, donde se mueve, lógicamente que hay un miedo, hay una ansiedad, hay un temor que se apodera de ellos. Y Jesús lo está reconociendo acá. Fíjate en el versículo 30 cómo Jesús dice que es lógico que eso lo piense la gente. Le dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Ve? ¿Qué está buscando? ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Está viviendo la gente en el mundo en ansiosa preocupación, ¿sí? Porque, claro, necesitan el abrigo, necesitan la comida, necesitan un techo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús está reconociendo que es normal, es lógico que la gente en el mundo viva en esa inquietud continua, constante y estresante, ¿eh? Pero fíjense el detalle que aquí Jesús no le está hablando, no le está enseñando a toda la gente, al resto de la gente del mundo, sino que le está enseñando específicamente a sus discípulos. ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Y a ellos le dice que ellos deben detenerse a pensar. A sus discípulos Jesús le dice, no, ustedes no pueden vivir como la gente en el mundo, ¿sí? Con ese estrés, con esa preocupación, con esa ansiedad y ese afán y ese temor en sus corazones. No, ustedes son mis discípulos y como discípulos míos yo les voy a enseñar algo. Y lo primero que les voy a enseñar es que consideren. O sea, deténganse, tranquilícense, ¿lo estás viendo? Y consideren la situación, ¿sí? Gloria a Dios, pero en lugar de angustiarte, en lugar de preocuparte por la circunstancia que te esté tocando vivir, Jesús lo que quiere es que nosotros entendamos esa situación, que nos detengamos, que consideremos bien todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero que entendamos lo que establece allá en Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 5, amén, lo que establece la palabra de Dios con referencia a nosotros, los hijos de Dios, que nos dice que Cristo Jesús nos ha dado la verdadera vida, esa vida que es más que la comida, ¿sí? Cristo Jesús nos ha dado la verdadera vida y nos ha hecho sentar con Él en los lugares celestiales. Amén. O sea, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice, en la oración que está haciendo al Padre, está diciendo por nosotros, por los que iban a creer en Él después de su partida, ¿sí? Le dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos este mundo. Amén. A todas aquellas personas que han abierto su corazón, que han entendido el Evangelio de Cristo y lo han recibido por la fe en sus vidas. Amén. Todas esas personas, gloria a Dios, a todos nosotros, el reino de los cielos ya ha venido. El reino de Dios ya ha venido a nuestras vidas. Quiere decir que nosotros vivimos en una dimensión del Espíritu de Dios, en una dimensión espiritual a la que el mundo, el ciudadano común de este mundo, no tiene acceso, no puede acceder, porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Para disfrutar del reino de Dios tienes que estar con Cristo. Los que no tienen a Cristo, el reino de los cielos, no pueden palparlo en sus vidas en el día a día, y por eso viven en angustia, en temores, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, con ese entendimiento de saber quiénes somos y qué tenemos en Cristo Jesús, es que Jesús aquí en el Evangelio de Lucas nos dice que debemos reflexionar, pero con esa perspectiva. Acuérdense que ustedes son mis hijos, acuérdense que ustedes están en lugares celestiales junto conmigo. Amén. Acuérdense que yo hago diferencia entre mis hijos y el resto del mundo. Gloria al nombre de Jesús por esa bendición. Y entonces, ustedes como discípulos míos, lo primero que tienen que hacer, no es seguir viviendo o no vivir en esa inquietud y en ese afán y esa preocupación como el mundo vive, sino que ustedes tienen que reflexionar. Por ejemplo, versículo 24, observen a los cuervos, ¿sí? Y cuando ustedes se detengan a observar cómo viven los cuervos, se van a dar cuenta que ellos no se mueren de hambre. No se mueren de hambre, y no es porque tengan, por supuesto, una cuenta bancaria, ni porque tengan grandes almacenes donde guardar su grano, su comida. No se mueren de hambre porque mi Padre, dice Jesús, mi Padre los cuida, los alimenta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos dice, consideren los lirios del campo, consideren, miren, reflexionen, observen con detenimiento las flores del campo. ¿Acaso alguno de ustedes que me está escuchando conoce alguna modelo de pasarela que se vista más elegante y más hermoso que las flores que Dios mismo ha creado?
Yo no sé tú, pero cuando yo veo de vez en cuando algún reportaje que sale un desfile de moda de eso, que salen aquellos, con cariño, lo digo con jocosidad, ¿no? Aquellos especímenes disfrazados de edredones, disfrazados de unos vestidos que es alta costura, pero que lo que parecen son personajes de la Guerra de las Galaxias, de planetas raros, ¿no? Ninguno de ellos se viste tan hermoso como la creación de Dios, como las flores que Dios ha esparcido y ha sembrado por todos los campos del mundo. ¿Verdad que sí? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, pero Jesús no solamente le dice a los discípulos que consideremos esas cosas, que consideremos cómo los animales se alimentan, viven, no mueren de hambre y sin embargo no trabajan. Gloria a Dios, es mi Padre, dice el Señor, quien los cuida, quien los alimenta. Mira las flores cómo se visten. Ni aun Salomón con toda su esplendor, con todas sus riquezas, vestía tan hermoso como esos lirios del campo, dice el Señor. Amén. Pero solamente no dice eso, sino que Jesús nos invita a ir un paso más allá en nuestra reflexión, en el considerar esas cosas. Y quiere que nos preguntemos, ¿qué vale más? ¿No? ¿Qué vale más? ¿Un cuervo o un ser humano? Gloria a Dios, ¿qué vale más? ¿Una flor o un hijo de Dios? Pues si Dios alimenta a los cuervos y viste a las flores, ¿por qué no debería hacerlo con seres humanos que valemos para Él muchísimo más que los lirios o un cuervo? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Evidentemente la gente se angustia, ¿sí? La gente se angustia, pero no debería ser así si tienen a Dios como Padre. No debería la gente angustiarse si tienen a Dios como Padre. Porque a decir verdad, Dios conoce. Mi hermano y mi amigo que me estás escuchando, Dios conoce la necesidad que tú tienes y la necesidad que tengo yo mucho mejor que nosotros mismos. Fíjate lo que dice allí en el versículo 30. Porque todas estas cosas, ¿sí? Todas estas cosas, comida, bebida, todo lo que necesita el hombre, que el mundo está afanado buscándolo, todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe. Gloria a Dios. Si tienes la Biblia adelante, léelo. Y si no, bueno, léelo por aquí. Vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Eso es lo que está estableciendo aquí el Señor. Amén. Entonces, no hay que dejar que la ansiedad, que el afán, que la preocupación, que el temor nos aplaste, que domine nuestras vidas. No, por el contrario, hay que tener un enfoque diferente en la vida. Amén. Y ese enfoque nos dice que a los que deseamos seguir a Jesús, mírenlo aquí, tienen que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Por supuesto que necesitamos, que la vida material existe, por supuesto que necesitamos comer, necesitamos ropa que vestir, necesitamos un techo donde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que eso es una realidad y Jesús no la está negando en esta enseñanza, como te das cuenta. Él dice que la gente del mundo vive dominado por esas cosas, buscando esas cosas. Y por eso se afana y se preocupa y vive amedrentado. Pero ustedes, que son mis discípulos, preocúpense primeramente por el reino de Dios y su justicia. Que el reino de Dios y la justicia de Dios esté bien instalada en vuestras vidas. Porque mi Padre, que cuida de los cuervos y viste también a los lirios del campo, Él será quien se ocupe de darle todas esas cosas materiales que ustedes necesitan, que Él sabe que ustedes necesitan, por añadidura. Se los va a dar por añadidura si ustedes buscan en primer lugar el reino de Dios. ¿Lo estás viendo? Entonces, evidentemente, Jesús aquí le está hablando a sus discípulos y nos está llamando a nosotros como discípulos suyos hoy. Nos está llamando a vivir de otra manera. En contra de lo que piensan muchos, incluido el Papa Francisco, ¿sí? No todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos, junto al resto de todas las cosas que fueron creadas por Dios, somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, ese título, esa distinción, ese honor, ese privilegio, wow, gloria a Dios, de ser nosotros llamados por Dios mismo, sus hijos, solamente lo pueden retener y lo pueden disfrutar aquellos que por la fe han creído en Jesucristo, han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal.
El Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos, no a todos, a esos que le recibieron y que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aunque el Papa Francisco diga y muchos otros digan que todos somos hijos de Dios, no pasa nada, no, todos no somos hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios son un pequeño grupo, vea en el versículo 32, ¿sí? Un pequeño grupo, una manada pequeña, dice aquí el Señor, con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y a esa manada pequeña que somos sus hijos, es a la que Dios le va a dar el reino. Pero no porque se lo merezcan, sino porque a Dios se ha complacido. ¿Lo estás leyendo? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, estos hijos de Dios, esta gente que son los hijos de Dios, debe estar dispuesta a desprenderse de todo lo material para seguir a Dios, para seguir a Jesús. Amén. Y evidentemente sabemos que hay muchos falsos cristos que a lo largo de la historia del cristianismo se han aprovechado de esta enseñanza de Jesús para abusar, para robar, para empobrecer a muchísima gente en el mundo entero. Muchísima gente que con corazones humildes y sinceros acudían a esos lugares de culto, a esas iglesias, y fueron engañados y todavía hoy siguen siendo engañados vilmente por muchísimos falsos predicadores. No te quepa duda que esos predicadores de la prosperidad, esos predicadores que hablan barbaridades y que tergiversan las escrituras para su propio beneficio, para obtener su propia ganancia, no te quepa la más mínima duda que la justicia de Dios caerá sobre ellos. Amén. Ay, dice el Señor, ay del que ponga tropiezo a uno de estos pequeñitos. Hay mucha gente que no viene a Cristo precisamente por el testimonio de muchos sinvergüenzas de estos que han enseñado mal, ¿sí? Se han convertido en falsos cristos, son falsos maestros, falsos profetas, predicadores, ladrones y sinvergüenzas, ¿sí? Pero lo cierto es que los hijos de Dios deben estar dispuestos a desprenderse de toda cosa material, de todas sus posesiones materiales para seguir a Cristo. Pero evidentemente cuando decimos que los verdaderos hijos de Dios tienen que hacer eso o deben desprenderse de todo lo material para seguir a Jesús, no estamos diciendo que necesariamente tengan que dejar todo lo que tienen, todas las posesiones, ¿sí? O sea, tengo lo que tengo y lo voy a vender o lo voy a regalar y me quedo sin nada para seguir a Jesús. No es eso necesariamente lo que tenemos que hacer. Lo que Jesús nos está enseñando acá, gloria a Dios, es que los hijos de Dios debemos estar dispuestos a vivir de tal manera de que las posesiones materiales que yo pueda tener no me dominen a mí, sino que yo sea el Señor de esas posesiones. Sea yo quien use lo que tengo, lo que Dios mismo me ha provisto. Dios me ha provisto trabajo, Dios me ha provisto una casa, Dios me ha provisto de determinadas cosas. Pues que sea yo quien tenga el señorío sobre las cosas y no las cosas sobre mí. A eso se está refiriendo el Señor. Fíjense que aquí mismo en el capítulo 12, en los versículos 13 al 21, o sea, la historia anterior a esta que estamos leyendo, Jesús habla acerca del rico insensato. Gloria a Dios, amén. Y de ese hombre rico que Jesús le llama necio al final, ¿no? De ese hombre rico aprendemos que también hay que ser rico para con Dios. No basta ser rico o tener posesiones en este mundo, ¿sí? Eso no es importante, sino lo más importante es ser rico para con Dios. Porque este hombre, ustedes saben la historia, prosperó de tal manera. Jesús no está cuestionando, Jesús no está, ¿cómo decir?, juzgando, no está castigando, no está hablando ásperamente contra este hombre por ser rico. No, este hombre no se sabe si su riqueza las obtuvo, no se dice que las haya obtenido mintiendo o avasallando a la gente. No, lo que se está hablando aquí es que este hombre precisamente era presa de sus propias posesiones. No sé si te das cuenta cuando lo leas, amén. Porque dice que él tenía muchísimas posesiones y llegó un momento en que ya no tenía dónde almacenar el grano. Había prosperado tanto su negocio que no tiene lugar donde almacenar la riqueza. Así que se pone a pensar y dice, ya sé lo que voy a hacer.
voy a desbaratar los graneros, voy a hacerlos más grandes, el doble, el triple de grandes, y los voy a repletar de trigo, gloria a Dios, de riquezas, de mis bienes. Y después que esos graneros más grandes estén llenos, pues entonces yo diré, wow, reposa alma mía, reposa y disfruta lo que tienes. ¿Te das cuenta? Entonces, la enseñanza por un lado es que ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? O sea, ¿de qué te sirve tener muchísimas riquezas si al final te vas a morir y la vas a perder toda? Eso es normalmente la enseñanza que nosotros sacamos de ese pasaje, pero ¿qué tal si consideramos la otra parte en el sentido de lo que estamos hablando ahora? Que quien verdaderamente viene a pedir el alma de este hombre rico, que Jesús llama insensato o necio, no es tanto que vengan a pedir su alma en el sentido de que va a morir, sino que los propios bienes, las propias posesiones materiales que este hombre tenía, era quien estaban pidiendo su alma. Y lo que has ganado, ¿quién lo disfrutará? En el sentido de que él se había convertido en un esclavo de sus propias riquezas. En lugar del Señor de las riquezas, las posesiones materiales, el dinero, el pastizal que tenía ese hombre, se había enseñoreado de él. Porque teniendo tanto, dice, no, más. Y cuando tenga más, entonces descansaré. Mentira, cuando llegara a tener más, entonces iba a romper y seguir y seguir y seguir. Amén. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo, gloria a Dios, cuando estoy hablando acá de este pasaje que Jesús nos está exponiendo, ¿no? Que para ser un seguidor de Cristo, lo que el Señor nos llama es a vivir una vida distinta, no llena de temor, de afán, de ansiedad y preocupación por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, sino más bien que tenemos que vivir de tal manera que estemos desprendidos totalmente de las posesiones de este mundo. Amén. En el sentido de que yo voy a disfrutar de las cosas, pero no voy a dejar que las cosas se enseñoreen, que me dominen a mí. Por ejemplo, hay quienes creen que para ser felices, pues, una casa, me voy a comprar la casa y voy a ser feliz. Eso es como el rico insensato, ¿sí? Voy a comprarme la casa y entonces alcanzaré la felicidad. Y van y se compran la casa y ellos creen que la casa les pertenece, pero en realidad ellos se han convertido en esclavos de la casa, porque por lo general, cuando compran la casa, ellos se convierten en esclavos de un banco o de un prestamista. ¿Te das cuenta? Un coche cambiará mi vida, ¿sí? Y entonces se compran el coche y de pronto se dan cuenta que toda su vida, muchas cosas de su vida, giran en torno al coche, a ese vehículo de 4 ruedas. Entonces les está sucediendo lo mismo que al rico insensato, y estas personas, cuando mucha gente cree que cuando tenemos dinero y muchas posesiones somos los reyes del mundo, en realidad lo que nos hemos convertido en unos miserables necios, ¿sí? Porque las propias posesiones que tenemos nos han arrebatado hasta nuestra propia alma, en un sentido, ¿no? Y ya no vivimos, las posesiones no son para que nosotros las disfrutemos a plenitud, sino que ellas mismas nos marcan la vida. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Amén. Por ejemplo, Alejandro Dumas, ¿sí? El escritor francés que, gloria a Dios, que escribió El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros. Amén. Él tiene una frase que la apunté aquí. Dice, el dinero es un buen siervo. O sea, si tú tienes dinero, pero tú eres el señor del dinero, es un buen siervo. Pero un mal amo. Cuando el dinero es el que te marca a ti, tu estilo de vida, tu propia vida, tu forma de vivir, entonces él es tu amo y es un mal amo. Amén. Trae muchísimas consecuencias. Por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice el Señor. Bueno, y es verdad, cuando estas cosas pasan, ¿no? Gloria a Dios, tenemos muchas cosas, creemos que somos los reyes del mundo, pero en realidad somos pobres necios, cuya alma ya ni siquiera nos pertenece, les pertenece a esas posesiones. Entonces, definitivamente Jesús lo que nos está hablando acá es que Él nos llama a vivir de otra manera. Las cosas, la gente del mundo busca esas cosas, están afanados, están turbados, claro, pero ustedes son mis discípulos, ustedes viven en otro nivel espiritual. No es que sean más que aquellos, no, pero ustedes me conocen a mí, mi reino se ha instalado en sus corazones, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y ustedes lo pueden disfrutar, todas las bendiciones, todo lo que hay en el reino de los cielos.
o muchas de las cosas que hay en el reino de los cielos, ya ustedes empiezan a disfrutarlas aquí en la tierra hasta que yo vuelva y ustedes vengan definitivamente conmigo. ¿Me sigues? Amén. Ustedes están en otro nivel espiritual. Hay un mover del espíritu que solamente ustedes tienen acceso a esas bendiciones espirituales que ya Dios les ha dado en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén. Entonces ustedes, como discípulos míos, yo los llamo a vivir de una manera diferente. Tienen que vivir diferente. ¿De qué manera? Como gente que está dispuesta a desprenderse de todo lo material para seguir a Cristo. Entendiendo esto, como lo hemos explicado hasta ahora. Amén. Y por otra parte, que ustedes vivan como gente que sabe que su tesoro está en los cielos y no en este mundo. Gente que sabe que su tesoro está en los cielos y no en este mundo. ¿Por qué? Porque donde esté el corazón del ser humano, donde estén sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, ahí estará su corazón. Amén. Entonces, si el tesoro de una persona está en el reino de los cielos, en el reino de los cielos estará también el corazón, los deseos, las motivaciones, los sueños de esa persona estarán en el reino de los cielos. La Biblia dice en Romanos 14 que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Sí? Es justicia, paz y gozo. Así que la pregunta es, ¿vives tú deleitándote en la justicia de Dios? El día a día tuyo, tu vida cotidiana, en tu día a día, ¿tú vives deleitándote en la justicia de Dios? Es decir, ¿te deleitas en los mandamientos de Dios? ¿Sí? ¿Te deleitas en su palabra? Gloria a Dios. Es lo que más te deleita. Tu corazón está en ella. Tu corazón está ahí en agradar a Dios, en servir, en vivir para Dios. Tu vida se mueve por las motivaciones, o sea, motivado por caramba, porque llegue el día de mañana para poder hablarle a alguien, para poder mostrarle a alguien que me rodea, a alguien en mi trabajo, en mi entorno, donde Dios me permita moverme en el día de mañana. Mi motivación máxima, mi corazón está latiendo, gloria a Dios, por poder acceder, por poder acercarme a alguna persona para hablarle de cuán grande es el amor de Dios para conmigo y para con Él mismo. Mi corazón está deleitándose en procurar buscar las oportunidades para hacerle saber a la gente que tengo delante que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, desea tener comunión con Él. Gloria a Dios, desea transformar su vida. Si ese es mi día a día, si así es, si mi corazón está puesto para esas cosas, entonces es que mi corazón está puesto en el reino de los cielos y su justicia. Por lo tanto, mi tesoro, ¿quién es? El reino de los cielos. Amén. Mi tesoro será el reino de los cielos porque donde está el corazón del hombre, ahí está su tesoro. Es como si tú eres casado, cuando tú estás trabajando, tu corazón, tú estás pensando en tu mujer. Estás deseando ya que se acabe la jornada laboral para llegar a casa, porque sabes que ahí está esperándote tu amada, gloria a Dios, que cuando tú abras la puerta ella va a estar ahí con una sonrisa y tú correrás a sus brazos y la abrazarás y besarás sus labios voluptuosos o sus labios finos o como los tenga. Amén. Eso es porque tu corazón está en tu esposa, por lo tanto ella es tu tesoro, por eso es que tus pensamientos están en ella. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero si por el contrario tu corazón está en tus deleites, si tu corazón está puesto, está pensando, está cavilando solamente en cómo prosperar en esta vida, ¿sí? En cómo ampliar mis graneros, en cómo hacer que mi negocio crezca, si mi corazón solamente está ahí pensando y procesando la manera de cómo, no sé, el sexo, por ejemplo, ¿sí? Estoy pensando en cómo ligar con esta mujer, de cómo enamorar a la otra. Si tu corazón está puesto en todas esas cosas, entonces tu tesoro no está en el cielo. Tu tesoro está aquí, en las cosas de este mundo, en tus posesiones, en las cosas que hay en este mundo. Lo estás viendo. Porque donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿Quieres saber qué es lo que más tú aprecias en la vida? Reflexiona. ¿Qué es lo que más tú deseas ahí en tu corazón? Amén. Y eso es tu tesoro. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi hermano,
La Biblia es la palabra de Dios. Ella permanecerá para siempre. El Evangelio de Mateo 24, Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Por toda la eternidad, sus palabras permanecerán. Es por eso que estas palabras que estamos viendo aquí en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, estas palabras de Jesús, que él las pronunció hace casi 2000 años atrás, todavía hoy son prácticas, todavía hoy son superactuales para ti y para mí. ¿Te das cuenta? Porque la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios es eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacernos la gran pregunta en esta mañana, ¿sí? Que estamos hablando de tesoros, ¿verdad que sí? La gran pregunta es, ¿cuál es tu tesoro más preciado? Uy, mi amigo, tú que me estás oyendo, amén. ¿Cuál es tu tesoro más preciado? Por amor de Dios, no contestes rápido, reflexiona, medita, saborea este momento, ¿sí? Darle espacio al Espíritu Santo, a que Dios te muestre sinceramente desde tu corazón cuál es tu tesoro más preciado. Y a ti también, mi hermano en la fe. Reflexiona un momentico, así como Jesús le dice a sus discípulos, considera cuál es tu tesoro más preciado. ¿Sí? Esa es una gran pregunta, porque la respuesta a esa pregunta va a determinar, va a marcar la manera en que tú vives el día a día. ¿Vivirás angustiado, preocupado, estresado, lleno de temores? ¿O por el contrario, vivirás en paz, vivirás seguro, vivirás sabiendo y confiando y experimentando el amor de Dios, la provisión de Dios en tu vida? Amén. Así que esta es una gran pregunta. ¿Cuál es tu tesoro más preciado? Gloria a Dios. Y lo más importante a esta pregunta, lo más importante, ¿sí? ¿Cuál es tu tesoro más preciado? O sea, ¿dónde está tu corazón? Definirá cómo vives tú el día a día. Si preocupado, angustiado, en continuo afán, o por el contrario, seguro en Cristo. Sabiendo, reconociendo, valorando, palpando en tu día a día cómo Dios no solamente cuida de los cuervos y viste a los lirios del campo, sino que también lo hace contigo, porque tú vales mucho más que un cuervo y que una flor para Él. Amén. Pero hay otra respuesta. No solamente definirá la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es tu tesoro más preciado? No solo define el cómo tú vives día a día, sino también determinará tu eternidad. El destino de tu eternidad. ¿Cuál va a ser tu destino más allá de la muerte? Amén. ¿Cuál será tu destino? Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si tu tesoro no está en Cristo Jesús, tu destino será el lago de fuego eterno. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en tus pecados, en nuestros delitos y pecados, en nuestras mentiras, adulterios, egoísmo, ¿sí? Porque no solamente son pecados sexuales, no solamente es robar y matar, no solamente es deshonrar a mamá y papá, no, hay otros pecados que son tan asquerosos y tan repugnantes para Dios como todos estos que he dicho. Amén. Y es el pecado de la altivez, es el orgullo, es la vanidad, es el egoísmo, es la envidia, son los celos. Todos esos pecados, y por causa de todos y cada uno de ellos, está establecido que el hombre muera, porque la paga del pecado, el salario que nos corresponde por todos esos pecados, es precisamente la muerte. Como hemos dicho en otras oportunidades, si te pregunta por qué el ser humano, por qué tiene que existir la muerte, pues la muerte es una demostración, es una evidencia de que la Biblia es real. Amén. Porque Dios en la Biblia nos dice que la muerte es el resultado de nosotros vivir en una vida de pecados y de desobediencia a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si tu tesoro, por eso digo que la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es tu tesoro más preciado? Tu tesoro determinará tu destino eterno. Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces tu destino eterno no será el reino de los cielos, sino será ese lago de fuego que arde, arde con azufre y fuego. Amén.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi amigo, por eso yo te digo esta mañana, ríndete de una vez a los pies de Cristo. No endurezcas más tu corazón. En tu conciencia sabes que el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento. Sabes que el Espíritu Santo te está llamando a que te arrepientas, a que dejes atrás esa vida de pecado que tienes, esa vida de adulterios. No hace falta tener relaciones sexuales con una mujer para ser un adúltero. Basta con mirar pornografía y codiciar a esas mujeres. Basta con salir a la calle y codiciar a una mujer que no es la tuya. Y Jesús dice, ya adulteraste en tu corazón. No hace falta matar a una persona para que seas un homicida. Jesús dice, si alguna vez sientes odio hacia alguien en tu corazón, ya eres homicida. Entonces, te das cuenta, en tu conciencia el Espíritu Santo te convence de pecado y te convence de la justicia, que es verdad que Dios es justo. Y te convence de juicio, porque entiendes que va a haber un juicio. Entiende que si Dios es Dios, si Dios es bueno como lo establece su palabra, y lo es, Él tendrá que castigarte por tus maldades. Y el castigo y la paga y el destino de los pecadores es el infierno. Salvo que acepten el regalo que Dios mismo te ha brindado. Él se hizo humano. Él envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que pague, para que muriera en esa cruz, para que el castigo que tiene que venir sobre ti en el día del juicio cayera sobre su propio Hijo. Y si tú crees en eso, si tú confías que eso lo hizo Jesús por amor a ti, entonces al poner tu fe en ese hecho, en esa realidad, te arrepentirás, porque eso es lo que pide Jesús de nosotros. Arrepiéntete. Arrepiéntete y confía en Jesucristo. Y Él te concederá el perdón de tus pecados para siempre y la vida eterna. Él te dará su Espíritu Santo y pondrá un nuevo corazón dentro tuyo. Nuevos deseos, deseos que agraden su nombre, que agraden a Él. Gloria a Dios. Cambiará tu manera de pensar. Él te transformará por medio de la renovación de tu mente. Gloria a Dios. Lo que ahora amas, el pecado que hoy amas, lo vas a odiar porque el Espíritu Santo vivirá en ti. Y tú odiarás lo que Él odia y amarás lo que Él ama. Yo te invito a que recibas a Cristo hoy mismo. Hoy mismo. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Gloria a Dios. Hoy mismo yo te invito a que no resistas su palabra. No resistas más su llamado. Él está hoy a la puerta de tu corazón llamando. Y dice allá en Apocalipsis que el que abre la puerta, dice, si alguno abre la puerta, yo entraré y me sentaré a la mesa con Él y cenaré con Él. Gloria a Dios. Él no va a tumbar la puerta, Él no te va a forzar, pero Él te llama con amor eterno. Él te llama y te ofrece su gracia, esa gracia que tú no mereces, ni que yo tampoco merecía. Amén. Acéptala, recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Y tú, mi hermano en la fe, afírmate, fortalécete, evalúate, considera cómo estás viviendo. Amén. Y compórtate varonilmente como un buen discípulo y un buen soldado de Jesucristo. Sé sal, sé luz en este mundo y busca y solamente anhela, más que todas las cosas en tu vida, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido y sea glorificado, alabado, engrandecido, por el testimonio y la vida misma que tú estarás viviendo, donde quiera que te mueves. Amén. Glorifica el nombre de Jesús. Dios te bendiga, que tengan una semana súper poderosa y la paz del Señor gobierne sus corazones. Amén.